es un contenido hecho para los estudiantes del conservatorio. El día de hoy voy a hablarles un poquito sobre el estudio número 1 de Dott-Sauer. En esta edición que nosotros utilizamos nos indica varias arcadas, entonces voy a explicarles un poquito sobre la nomenclatura que nos aparece o el cifrado que nos aparece en relación a la distribución de arco. El primero que nos aparece es WB. Entonces esto quiere decir que vamos a utilizar todo el arco para hacer esta nota, ¿verdad? En este caso es una redonda. Entonces cuando me refiero a que voy a utilizar todo el arco, puede ser del talón a la punta o de la punta al talón. Luego nos va a aparecer LH. Esta LH quiere decir que vamos a usar la mitad inferior del arco, del talón a la mitad o de la mitad al talón. Esta nomenclatura o simbología o cifrado está puesto en inglés, ¿verdad? Al principio de la edición que nosotros utilizamos aparece qué quiere decir en inglés, ¿verdad? Pero yo les explico cómo distribuirlo a lo largo del arco y obviamente en español. Tenemos la N, que quiere decir que vamos a estar en el talón, ¿verdad? En toda la parte del talón. Posteriormente nos va a volver a aparecer WB, ¿verdad? Luego nos aparece PT. PT quiere decir que nos vamos a ir a la punta del arco. Cuando nos aparezca la UH, se va a referir a que vamos a estar a la mitad, en la mitad superior del arco, ¿verdad? Ya sea de la punta a la mitad o de la mitad a la punta, ¿verdad? Y básicamente estas son las arcadas que nos van a estar apareciendo. No llamarles ciertamente arcadas, sino nomenclaturas o cifradas. Entonces, ¿por qué es tan importante reconocerlo? Básicamente nosotros tenemos, yo me referiría a dos tipos de distribución de arco. Hay una distribución de arco que es muy estricta, ¿verdad? Que nos indica que vamos a usar cierta cantidad muy específica de notas. Y hay una que es un poquito más flexible, que por ejemplo para las negras, puede que para una negra usemos una cantidad, para otra negra usemos otra cantidad. Pero este estudio básicamente se refiere a las regiones del arco en las que nos vamos a mover. Es decir, que no vamos a usar la cuarta parte para las negras o la mitad para una blanca y la mitad para otra blanca. No es tan estricta esta distribución, sino que lo que más le importa básicamente a este estudio es hacer énfasis en las distintas regiones. Entonces es muy importante utilizar las diferentes regiones del arco porque esto nos permite a nosotros desarrollar un sonido con relación a las figuras que tenemos. Entonces, para hacer un repaso, podemos decir que este es todo el arco, ¿verdad? Talón, punta o punta, talón. Tenemos el arco dividido. Esta podría ser la mitad, ¿verdad? Cuando me encuentro en la mitad del arco, ¿verdad? Que aquí generalmente lo marca con una M también, ¿verdad? Esta es la mitad. Tengo la mitad inferior del arco, que esta me la representa con una LH. Tengo la mitad superior del arco, que la representa con UH. Tengo N, que es el talón. Entonces, como les digo, muchas veces puede que hagamos dos ligadas en la punta, dos ligadas en la mitad del arco, dos ligadas en el talón, ¿verdad? Entonces, básicamente, este estudio número 1 nos ayuda a esa distribución. Lo que yo les recomendaría es que traten de tener una sonoridad constante, una sonoridad que les permita a ustedes mantener constante y concreta, condensada, sonora la vibración de la cuerda, ¿verdad? Ya sea que estemos utilizando cuerdas sueltas o bien colocando dedos. Este estudio también tiene una particularidad muy interesante y es que básicamente nos indica, ¿verdad?, cuál es el orden de mano izquierda. No todas las metodologías utilizan esto, no todas las metodologías utilizan la línea. Incluso aparece como un tipo de indicación también, ¿verdad? Esta línea quiere decir que vamos a dejar presionado. Y yo les diría que hace mucho énfasis también en lo que es todo lo de las dinámicas, ¿verdad? Muchas veces nos permite quedarnos en ciertas regiones precisamente porque aún muchas veces es un poco más débil el sonido o la distribución va a ser menor. Nos permite quedarnos en ciertas regiones para que podamos utilizar la dinámica adecuada, ¿verdad? Aquí aparecen muchos reguladores, aparecen extremos, ¿verdad? Forte, aparece piano, aparecen diminuendos, al final aparece un pesante. Entonces, básicamente hay que enfocarse en eso en el estudio, en tratar de tener una sonoridad completa, constante, limpia, ¿verdad? Siempre está de más recordarles que traten de tener un sonido limpio.
Cuando me refiero a un sonido limpio, me refiero a una vibración constante, a una vibración pareja, a una vibración equilibrada, ¿verdad? No podemos empezar con un sonido limpio y después que ya no se identifique completamente la vibración de la cuerda. Entonces es muy importante enfocarse en tener un sonido limpio. Siempre recuerden concretizar el peso que ustedes tienen del arco sobre las cuerdas, ¿verdad? No estarlo cargando ustedes. Por eso les recomiendo que no levanten su codo, que no levanten su hombro, sino al contrario, traten de que todo ese peso se oriente sobre el instrumento. Entonces esto sería básicamente lo que les explico hoy. Espero poder vernos en otro video, ¿verdad? Y explicarles más temas que les puedan ayudar a ustedes a desarrollar su contenido en casa. Nos vemos.